Capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán, de Jerusalén. Amasías hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Y una vez afianzado el reino en su mano, mató a los siervos suyos que habían asesinado al rey su padre. Pero a sus hijos no les dio muerte, sino que hizo conforme a lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, tal como el Señor ordenó. No se dará muerte a los padres por culpa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por culpa de los padres, sino que a cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Además, Amasías reunió a Judá, y conforme a sus casas paternas, los puso bajo capitanes de miles y capitanes de cientos por todo Judá y Benjamín. Hizo un censo de los de 20 años arriba, y halló 300,000 hombres escogidos, hábiles para ir a la guerra y para manejar lanza y escudo. También tomó a sueldo a 100,000 guerreros valientes de Israel por 3.4 toneladas de plata. Pero un hombre de Dios vino a Amasías y le dijo: «Oh rey, no permita que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. Pero si usted va, hágalo, esfuércese para la batalla. Sin embargo, Dios lo derribará delante del enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar». Amasías dijo al hombre de Dios: «¿Y qué debo hacer con las 3.4 toneladas que he dado a las tropas de Israel?» «El Señor tiene mucho más que darle que esto», respondió el hombre de Dios. Entonces Amasías despidió las tropas que vinieron a él de Efraín para que se fueran a sus casas, porque se encendió en gran manera la ira de ellos contra Judá, así que regresaron a sus casas ardiendo en ira. Amasías se fortaleció y al frente de su pueblo fue al valle de la sal y mató a 10,000 de los hijos de Seir. También los hijos de Judá capturaron vivos a 10,000 y los llevaron a la cumbre de la peña, los echaron abajo desde la cumbre de la peña y todos fueron despedazados. Pero las tropas que Amasías había hecho volver para que no fueran con él a la batalla, saquearon las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón, mataron a 3,000 de ellos y tomaron mucho botín. Después que Amasías regresó de la matanza de los edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los puso como sus dioses. Se postró delante de ellos y les quemó incienso. Entonces se encendió la ira del Señor contra Amasías, y le envió un profeta que le dijo: «¿Por qué has buscado a los dioses de otro pueblo que no pudieron librar a su propio pueblo de tu mano?» Y mientras el profeta hablaba con él, el rey le dijo: «¿Acaso te hemos constituido consejero real? Detente. ¿Por qué buscas que te maten?» Entonces el profeta se detuvo y dijo: «Yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo». Entonces Amasías, rey de Judá, tomó consejo y envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, y le dijeron: «Ven, veámonos cara a cara». Joás, rey de Israel, envió este mensaje a Amasías, rey de Judá: «El cardo que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano: Da a tu hija por mujer a mi hijo». Pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y pisoteó el cardo. Tú dijiste: «He derrotado a Edom», y tu corazón se ha envanecido para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Por qué quieres provocar el mal, de modo que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no quiso escuchar, porque esto venía de Dios, para entregarlo en mano de Joás, porque había buscado los dioses de Edom. Subió Joás, rey de Israel, y él y Amasías, rey de Judá, se enfrentaron en Bet-Semes, que pertenece a Judá. Y Judá fue derrotado por Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Entonces Joás, rey de Israel, capturó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos, 180 metros. Joás tomó todo el oro y la plata
todos los utensilios que se encontraban con Obed-Edom en la casa de Dios, los tesoros de la casa del rey y también los rehenes, y se volvió a Samaria. Y Amasías, hijo de Joá, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, desde el primero hasta el postrero, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde el día en que Amasías se apartó de seguir al Señor, conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Capítulo 26. Y todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elot, y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos, y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jabnia y la muralla de Asdod. Además edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Usías, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Usías edificó torres en Jerusalén en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla, y las fortificó. Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles porque amaba la tierra. Usías tenía un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Jehiel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. El número total de los jefes de familia, guerreros valientes, era de 2.600, y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307.500, que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Usías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles, para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió hasta muy lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo muy fuerte. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente, y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías, y le dijeron: «No le corresponde a usted, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel, y no recibirá honra del Señor Dios». Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y él tenía lepra en la frente, y lo hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías,
Los primeros y los postreros fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Usías durmió con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo del cementerio que pertenecía a los reyes, porque dijeron, es leproso, y su hijo Jotam reinó en su lugar. Capítulo 27. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotam hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Pero no entró en el templo del Señor. Pero el pueblo seguía corrompiéndose. Jotam edificó la puerta superior de la casa del Señor y edificó extensamente en la muralla de Ofel. Edificó además ciudades en la región montañosa de Judá, y edificó fortalezas y torres en los bosques. También peleó contra el rey de los amonitas y los venció, y los amonitas le dieron aquel año 3.4 toneladas de plata, 10.000 coros, 2.2 millones de litros de trigo y 10.000 coros de cebada. Los amonitas le pagaron también lo mismo en el segundo y en el tercer año. Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus obras están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Jotam durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Acaz reinó en su lugar.